Mi nombre es Andrés Bedoya Tobón, soy de la ciudad de Medellín, vengo de Colombia, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nosotros estuvimos en la comisión de contenidos digitales y todo lo que tenga que ver con TICs, y básicamente realizamos una presentación de tecnologías que al final vimos que eran muy afines. Aunque eran cosas diferentes, la conclusión es que la columna vertebral de los contenidos coincidíamos en los temas. Algo muy importante también es que mi profesión es ingeniero y ir a un congreso de diseño parecía que no iba a encontrar colegas, sino solamente diseñadores. Pero afortunadamente encontré también ingenieros que están dentro del tema del diseño. Entonces los temas que se desarrollaron, por ejemplo desde Argentina, trataban más el tema de la alfabetización, de la investigación, apoyados y soportados por herramientas TIC. Entonces hacían mucho énfasis en, por ejemplo, en el proyecto Marea Digital, que buscaba que los estudiantes se apoyaran en las TICs, pero de una forma consciente, procurando que no solamente se cite una fuente sacada de Wikipedia, sino que el estudiante pueda ir más allá, y algo muy importante es que vuelva a los libros, a la biblioteca. También me llamó mucho la atención el enfoque que tenían en el punto de vista de comunicación, porque lo que hacían es que la comunicación, digamos que siempre tiene un formato específico, pero la transmedia, llevar a contar ideas y motivar. Incluso hablamos de temas que ya no son recientes. Se supone que el periodismo es lo actual, pero a los estudiantes les enseñan sus autores, sus escritores y demás. Entonces eso también es algo bueno. Mostraron, por ejemplo, cómo utilizando Twitter logran que un personaje histórico cobre vida a través de comunicarse por estos medios. Entonces es algo que la tecnología permite y está muy bien que lo exploren. Luego pasamos a hablar o a ver unos trabajos de tesis de doctorado, donde nos mostraban, enlazando un poco lo de la alfabetización y transmedia, pero ya desde el punto de vista de la animación. Entonces nos mostraron un proyecto, una tesis de doctorado muy interesante, donde el enfoque era también la transmedia, pero desde otro medio que era el cómic. El cómic y un poquito la animación reunía un poco de varias tecnologías, y también era una forma de mostrar o contar una historia con una narrativa muy interesante, y que, como les digo, empezamos a ver cosas que íbamos teniendo en común. Finalmente empezamos a tratar el tema de la enseñanza de la programación, una herramienta clave sobre todo para diseñadores de interacción. Por ejemplo, en el tema de Brasil, ellos están preocupados porque la programación no es algo que solamente funcione, sino que hay que hacerla bien y que sea realmente un soporte que cuente el estudiante como una habilidad. Entonces, no solamente copié algo de internet o me funcionó para un proyecto, sino que yo sea capaz de crear y hacer las cosas bien. Entonces se preocupan mucho en el resultado final, pero también en la forma y en el proceso de hacerlo. Y finalmente, esa es una preocupación también que hay en Colombia y en el mundo, que la enseñanza de la programación debe ser algo que se debe motivar. Incluso hay una perspectiva del crecimiento de empleo a nivel mundial, y las grandes empresas se están dando cuenta que es un problema que si uno no le pone atención ya, vamos a llegar a un momento en que
el déficit va a ser tan grande que ellos ya están empezando a trabajar para que desde los niños se motiven y lleguen a ser grandes programadores, y no solamente los ingenieros son los programadores ahora, sino que también los diseñadores, los comunicadores tienen que tener esa habilidad dentro de su perfil profesional. Me faltó hablar de Ecuador, que era la última ponencia. Ahí fue donde cerramos pues como y empezamos a concluir. En Ecuador nos mostraron el diseño del currículo de una maestría en vestuario. Y entonces, por ejemplo, ahí hablábamos que Colombia tiene Colombia Moda y un montón de eventos con la moda, pero Ecuador, siendo un país tan cercano, no había poco diálogo. Y una de las ventajas que hay en el campo universitario es que, aunque son empresas que no compiten digamos, económicamente. Entonces, ayudarse y hacer proyectos interdisciplinarios es una ventaja que por eso decíamos, con las TIC podemos hacer que un estudiante vaya y estudie una pasantía en Colombia, porque de pronto puede ser más productivo, incluso con el contexto en el que vive, que irse a otro país a mirar tendencias que probablemente no le va a servir para impulsar el comercio del país de origen.